Buenos días, bienvenidos. En primer lugar, agradecer una vez más vuestra concurrencia a estas llamadas que hacemos de vez en cuando a algunos ciudadanos para dar informaciones que consideramos interesantes. Y la de hoy lo es. Pero me vais a permitir que presente a las personas que me acompañan en la mesa. A mi izquierda se encuentra María Toscano Martín, que es la joven alcaldesa de Galisteo. A mi derecha está doña Juana Esteves Gregorio, que fue compañera de claustro en esos acontecimientos de hace 30 años en el Colegio Público Nuestra Señora de Fátima de Galisteo. A la izquierda de nuestra alcaldesa está una joven señora que era una de aquellas alumnas que vivió en vivo y en directo, y se trata de Guadalupe Flores Basilio. Y a la derecha, flanqueando a doña Juanita, como la conocemos cariñosamente, está el joven concejal de Cultura del Ayuntamiento de Galisteo, David Díaz Martín. De manera que, en nombre de todos, agradeceros, luego pasarán ellos a intervenir, pero me han permitido a mí, que en este momento también estoy actuando como cronista de la muy amurallada e histórica villa de Galisteo, porque lo que vamos a hablar ahora es un acontecimiento de esta villa del siglo XX, de 1987. Y me gustaría hacer primero un recordatorio de qué es lo que vamos a celebrar. Pues vamos a celebrar que el 9 de mayo va a cumplirse 30 años de un acontecimiento de índole escolar, pedagógico, que fue la convivencia final de la 10ª Semana de Extremadura en la escuela, que se celebraba en Galisteo, en el Colegio Nuestra Señora de Fátima de Galisteo. Hay que recordar que efectivamente llevábamos 10 años celebrando ese acontecimiento pedagógico, pero si revisamos las 9 localidades anteriores donde se celebró la convivencia, comprenderéis que eran las grandes localidades de Extremadura. Era Mérida, fue Cáceres, fue Badajoz, fue Plasencia, Guadalupe, etc. ¿Qué novedad tenía el año 1987? Pues la novedad fue tremenda, que un pueblecito, una villa como Galisteo, que no llegaba a los 1000 habitantes, tenía entonces 980 y tantos, se hacía capital de la Extremadura del futuro, que es como se catalogaba a la Semana de Extremadura en la escuela. Claro, las grandes ciudades que antes he mencionado de la región tenían capacidad para albergar los miles de escolares que venían procedentes de toda la región. Y eso fue lo significativo de esa 10ª semana, de esa convivencia, que se hizo por primera vez en zona rural. Y se hizo, y esto lo quiero quedar muy claro para honor y satisfacción de todos los galisteños, se hizo gracias al impulso, al empuje, a la constancia y a la ilusión de todos los vecinos de esa localidad. Juanita recordará, y así lo vamos a mencionar, que 2 años antes, en septiembre de 1985, yo como coordinador de la Semana de Extremadura en la escuela, propuse en la Asamblea de Coordinadores que para el año 87 fuera Galisteo. La sede, os podéis imaginar el jolgorio que se armó en el buen sentido de la palabra, porque nadie comprendía que una localidad rural pudiera hacer este acontecimiento. Y efectivamente, en cuanto empezó aquel curso del 85-86, empezamos a convocar a la Asociación de Padres, por supuesto al Ayuntamiento, que respondió magníficamente bien, y luego a toda aquella gente que estuvo dispuesto durante 2 años, casi 2 años, a organizar este tinglao, que era mucho tinglao. Claro, si yo hablara solamente de datos delante de vosotros hoy aquí, bueno, podéis decir que imaginación tiene Paco Valverde, porque decir
que casi 10.000 escolares entraron en Galisteo ese día, pues parece un poco utópico. Pero sin embargo, tenéis delante un dossier que os he dado, mínimo, hay muchos más datos para aportar, pero que valga para inicio hoy, ver cómo el testimonio real de los medios de comunicación demostraron que entraron más de 9.000 escolares, que se reunieron 162 autobuses y microbuses, que hubo que hacer un aparcamiento especial en todas las calles de San Gil, que solamente coches particulares pasaron de 300, que en alguna de las fotos que tenéis ahí se verán los coches particulares aparcados por la zona de lo que es el polideportivo. Se explanaron terrenos para poder acometer esos parkings. Y bueno, ¿y cómo íbamos a soñar los escolares de aquel entonces que iba a haber un helicóptero libélula, porque se llama así ese modelo de helicóptero, lo veis en alguna de las fotos, que fue testigo de todo ese acontecimiento? Y no digamos la gran suerte que tuvimos de que el coronel de la base aérea de Talavera la Real concedió que vinieran 3 cazas, que estáis viendo también en la foto, y que nos hicieron unas pasadas impresionantes. Bueno, pues ese acontecimiento de hace 30 años lo hemos querido recordar. Y nos hemos reunido ya hace unas semanas con el ayuntamiento, con su alcaldesa, con su concejal. Hemos acudido a través de las direcciones que hay en el ayuntamiento a todos aquellos alumnos que en este momento están entre 36 y 44 años, lógicamente. Entonces estamos haciendo una llamada. Sabéis que gran parte de esos chicos, lógicamente, no han quedado, por desgracia, en la región, están fuera, y es lo que os vamos a pedir, que seáis nuestros altavoces para mandar a toda la sociedad que el sábado 6 de mayo, y ya voy con el acto que nos ha citado aquí hoy, el sábado 6 de mayo nos vamos a reunir todos en Galisteo a partir de las 11:30 de la mañana en el patio escolar de la agrupación Nuestra Señora de Fátima, del colegio público. Una vez saludos, abrazos, recuerdos, ver quién tiene menos flequillo que otros, etcétera, etcétera, porque eso es una de las sorpresas que nos vamos a llevar. Pues bien, pasaremos directamente a la Casa de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Galisteo, que también fue inaugurada aquel día, y así consta en una placa que hay colocada en ella, fue inaugurada aquel 9 de mayo del 87 también por el presidente Ibarra. Y os digo también, porque sabéis que estos actos también los presidía Ibarra, como habéis visto en la foto. Estáis viendo desde luego a un Ibarra de barba negra, claro, con un Paco Valverde que hay a su lado también de barba negra, pero bueno, ¿eso qué lo vamos a hacer? Esto es el paso del tiempo. José Luis dentro de 30 años seguro que tendrá la barba también blanca. Pues bien, a las 12 nos damos cita ya en la Casa de Cultura. ¿Y qué va a haber en la Casa de Cultura? Pues vamos a proyectar un amplísimo PowerPoint, una presentación con todo el conjunto. Mirad, aquí Guadalupe nos ha traído inclusive algunas fotos, estamos recopilando fotos de los acontecimientos, etcétera. Y lo vamos a proyectar, será estupendo. Estas que nos ha traído Guadalupe hoy son de la vaquilla que hicimos aquella tarde, porque es un acto de los folclóricos más importantes de Galisteo. La vaquilla eran las mujeres las que toreaban, las famosas toreras de Galisteo. ¿Veis? Y como esto, montones de recuerdos de aquel día. Una vez que proyectemos todo, que va a ser largo, porque hay muchísimo que proyectar, lógico, pues nos reuniremos en un almuerzo de convivencia, un almuerzo de hermandad, todos en el hotel de Galisteo, y ya os podéis imaginar la sobremesa que se va a originar allí, porque allí es donde vamos a contar anécdotas, vamos a hablar, etc.
Y estoy casi terminando mi exposición, pero no querría terminar sin deciros una cosa. Lo primero que tenéis en el dossier, que como podéis observar eso se doblaba a la mitad, era nuestro manual y rústico programa que se hizo. Sí. Pero fijaos una cosa, quiero resaltar de ese programa algunas cuestiones, en el reverso lo podéis ver. Fijaos, y lo veréis también en algunas fotos, yo no quiero dejar pasar que en estos actos intervinieron mucha gente, intervinieron la Asociación de Radioaficionados Placentinos, que estuvo durante 24 horas retransmitiendo la noticia al mundo. Estamos hablando hace 30 años, no existía el WhatsApp, ni mucho menos. Imaginaos cómo entonces hacíamos eso. También quiero recordar y traer a la memoria que la ciudad de Plasencia aportó muchas cosas. Por supuesto, protección civil. Por supuesto, hay que recordar la buena predisposición de la Guardia Civil. Recuerdo la cantidad de guardias civiles de tráfico que ordenaron el inmenso tráfico de los 162 autocares, y decir que todo esto fue un esfuerzo colectivo. Y termino diciendo que se tuvo que hacer las calles de Galisteo. Sabéis que Galisteo entonces, fuera de murallas, tenía muy poquitas viviendas. Luego la población estaba dentro de su completo círculo de murallas. Pues bien, se tuvieron que hacer las calles con dirección peatonal obligatoria. Sí. ¿Os podéis imaginar 9.000 y pico escolares más sus 300 y pico maestros andando en un pueblo si no hubiéramos dirigido en una dirección el movimiento era peatonal? Llenamos todas las calles de flechas. Además, todo esto se había preparado, lógicamente, en las asambleas de coordinadores de la semana, con los colegios que iban a venir. Y vosotros mismos podéis ver que en las escenas, y se hicieron en las plazoletas y en los lugares más históricos, se hicieron como representaciones, y nos lo hicieron pues una serie de colegios. Fijaos, intervino el Colegio Alfonso VIII de Plasencia, intervino el CAN. El CAN de Plasencia nos hizo una muy bonita de artesanía y alfarería. Intervino el Colegio Gonzalo Encabo de Talayuela, el de Carcaboso, el de Montehermoso, el de Mirabel, el de Torrejoncillo. Yo quiero que esto quede un recuerdo por lo que suponía de participación todas estas cosas. Luego Cabezuela del Valle, Cabeza del Buey, vino con una escena. Y también terminamos con el hogar escolar Francisco de Orellana de Nuño Moral y el Centro Infantil de Plasencia Virgen del Puerto. O sea, imaginaos lo que supuso eso. Por eso nos hemos animado, ¿verdad, María? Nos hemos animado a recordar esto para poner en valor lo que es el esfuerzo de un colectivo. Y decía lo de las calles por una sencilla razón. Tener en cuenta que Galisteo en aquel momento, como ahora mismo, no dispone de aseos públicos. Y claro, había mucho chaval y mucha gente dentro. ¿Qué se hizo? Todas las plantas bajas de las casas de Galisteo estuvieron abiertas todo el día para poder dar agua a los chavales que tuvieran sed, para poder hacer servicios, baños, etc. Y eso era digno de agradecer, porque todo el mundo abrió sus puertas, las puertas estaban físicamente abiertas. Y si en la familia había algún abuelo o abuela, le tenían sentado en la puerta, pero no para prohibir el paso, sino para enseñar a la gente a pasar donde tenían que ir al servicio, etc. Luego fue un acontecimiento digno. Creo que parte de la hemeroteca que os he entregado da ejemplo de lo que fue, ¿eh? De todas maneras hay muchos más recuerdos y muchas más cosas. Aunque aquí a María, como os podéis imaginar, la joven alcaldesa, estaba en preescolar, voy a tener que decir la edad, tenía 5 años y no recuerda nada más que lo que le han contado. Pero los demás, como Guadalupe, sí tienen recuerdo. Pues dicho esto, voy a dar la palabra a María para que ella comente lo que considere oportuno. Buenos días a todos y a todas. Pues sí, como ha dicho Paco, yo me quedé justo fuera de participar en la
Semana de Extremadura en la escuela, pero siempre había oído hablar de todo aquel acontecimiento. Y cuando Paco, a través de David, que trabaja con Paco, nos lo ofreció, pues por supuesto que el ayuntamiento estaba ahí para todo lo que necesitaran en ese día. A raíz de que se ofreció hacer esa actividad, pues nos pusimos a trabajar, buscamos a todos esos antiguos alumnos que estaban en el padrón para poder mandarles esa carta, así como muchos alumnos que ya no están empadronados en Galisteo, pues que se corriera la voz entre unos y otros. De hecho, ya hay varios apuntados que incluso no están viviendo en Galisteo y gracias a las redes sociales, la verdad, ha sido un boom y se ha enterado todo el mundo. Y ahora se van a enterar más. Y ahora se van a enterar más con vosotros, que vais a difundir todo esto, que será el día 6 de mayo. Por mi parte, Paco sabe que el ayuntamiento está a disposición para ese 6 de mayo, que pasaremos un buen día, que yo recordaré porque tengo un ligero recuerdo que sé que mi padre y mi madre me llevaron para arriba y para abajo, pero no tengo yo, pero gracias a él, a Guadalupe, a Juanita, pues volveremos a vivir ese día y será un grato recuerdo. Por mi parte, nada más. Yo creo que el testimonio de Juana como miembro del claustro, que diga todas las reuniones y horarios y horas que echamos en aquel entonces... Madre mía, yo ya casi ni me acuerdo tampoco, porque hace ya... 30 años. 20 años que me jubilé. Claro, hace así. Así que fíjate, pero la verdad es que aquello fue extraordinariamente buenísimo para Galisteo y para Extremadura, ¿eh? Sí, para Extremadura también, porque de verdad que Extremadura, lo sabemos todos, estaba muy olvidada, muy poco se sabía de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y aquel acto de que ellos prepararan una semana en Badajoz, un año en Badajoz y otro año en Cáceres, pues dio a conocer muchísimo Extremadura, pero lo de Galisteo fue sobre todo muy importante. Y bueno, de los actos es que lo ha contado él perfectamente. En cada estos redondelitos que veis aquí porque este es el plano. Ya veis bien el plano de cómo se desarrolló. Había una celebración, por ejemplo, el Carcaboso, recuerdo que llevó los mayos, que van a ser mañana o pasado, ¿no? Que van a ser ahora el día 13 de mayo, me parece que es. Pues esa celebración que se celebraba en Carcaboso lo llevaron allí. Y cada una de los pueblos que fueron llevaban una representación. Yo creo que Montermoso por entonces, llevó los negritos. Los negritos la noche llevó. anterior intervinieron los negritos. Sí. Sin tener en cuenta que fue una actividad muy bien acompañada. Era una dinámica. Sí. Y de aquello yo siempre pensé que, por aquel entonces, claro, que teníamos que haber quedado como el día de ahora. Claro que si hubiera sido ahora se hubiera hecho, que era hacer el día 9 de mayo como si fuera el día de Galisteo. Claro. No, hubiera sido coincide siempre con un el día de fiesta. Europa, Pero no, con el día de Europa, el 9 de mayo. Claro. Sí. Pero no quedó esa... Y a mí me parece estupendo que ahora volvamos a recordar... Que se celebra todo, que se conmemora todo, que lo hubiéramos hecho seguro. Sí, seguro que lo hubiéramos hecho. Pero entonces éramos más tristes. De todas maneras, no os he comunicado porque no tenemos la certeza total, pero el último email que tengo aquí en mi iPad, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha anunciado que está tratando por todos los medios para acompañarnos el día 6. Madre, porque qué suerte. Lógicamente él presidió estos actos y la primera impresión que me ha dado, os lo puedo leer, porque tengo aquí el iPad, os lo voy a leer, porque ya sabéis que nosotros argumentamos todo lo que decimos. Tengo que decir que te va a preguntar algo. ¿Qué momento recuerda usted de ese día, de ese 9 de mayo, con 10.000 escolares en Galisteo? Yo recuerdo todos los momentos, todos, porque todos fueron importantes. Pero mira, allí hay no sé si lo conocéis, lo que se llama el palacio, Sí, el ¿no? palacio, el palacio. Que está destruido y que ahí se conserva la torre que la llamamos la Picota. Que no tenía que tener ese nombre, pero se llama la Picota. La llamamos la Picota. Mal llamada. Y en aquel espacio de terreno se representó con trajes antiguos, típico todo, y es que
aquel acto lo llevaba yo más que nadie, pero unos compañeros de allí de Galisteo sacaron una Ángel y poesía, Maripaz. Ángel y Maripaz, Un romance. sacaron un romance sobre el refrán que sí ha existido siempre, que dice, las mozas de Galisteo, buena vista, y no sabíamos bien si era mal deseo o Mal aseo. no, mal aseo o buen deseo, ¿no? Sí. Y entonces, con ellos, que sacaron el romance ese, supimos que las mozas de Galisteo, buena vista y buen deseo. Exactamente. Porque se celebraba en Galisteo, que era un condado, el conde de Osorno, el conde de Osorno, pues tenían en aquel entonces la tradición de que cada vez que venía alguien, y a Galisteo vino Alfonso IX, Sí, existe. pues venía alguien, las mozas de Galisteo tenían que representar una vaquilla, la fiesta esa de la vaquilla, que lo habéis visto por ahí, y esa costaba un montón hacerlo. Lo primero porque había que pagar los puestos, se subastaban, había un puesto de la capitana, porque antes de la vaquilla, antes de que saliera la vaquilla, había un baile muy lento, pero muy pesado. Muy ceremonioso. Muy ceremonioso y muy para saludar a los que iban a visitar a los condes, ¿no? Y ¿qué estaba diciendo? Que se me ha ido. No, sí, no, estaba contando la escena de Galisteo. La escena de Galisteo, ¿no? Y entonces, pues, al representar el acto ese, pues tuvimos que preparar a los actores, Una foto. a los actores con los trajes típicos de aquella época, ¿no me entiende? Y muy bien. Fue aquello muy bonita la estampa. importantísimo. ¿Recuerda a la gente que no conoce el programa de Extremadura en la escuela que se hacía en esa semana que todos los escolares... Bueno, Cállate, es que pon un ejemplo cortito de qué Sí. se hacía en esa semana. en otros pueblos, por ejemplo, también se hacía... No, todo, en también toda la región. yo estuve, por ejemplo, en Nosotros fuimos a todas. las mozas esas que Íbamos a- no son de Portugal. Estuvimos ¿Cómo se en llama? Azuaga, en Olivenza. En Olivenza, es... Claro. Que El dice, año anterior, que dice la canción, que el año 86, se hizo la convivencia regional, se hizo en Azuaga. Y fue el año 1986 que fue la primera medalla de Extremadura que se entregó. Se instituyeron el año 86 las medallas de Extremadura. Pues ¿quién se llevó la primera medalla de Extremadura? La Semana de Extremadura en la escuela. De manera que en Galisteo tuvimos físicamente la medalla y todos los altos honores que con Sí, eso sí. llevaba. ¿Te acuerdas, Juanita? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, todo era para recordarlo, pero yo la verdad que ahora llevaba mucho tiempo que ni lo pensaba, eso, y ahora me lo estoy como recordando. Pero vamos, aquello de la poesía, o sea, el romance, el romance. que sacaron Las mozas Ángel de y Maripaz. Galisteo, buena vista y mal deseo. Juanita, y trabajamos mucho en hacer Lourdes está con... Los murales, un mural que lo sacamos a la calle eso lo hice yo, ¿no? Claro, le hicieron- Los murales, aquellos. dentro del colegio. Sí, Se hicieron unos tapices. con unos los tapices escudos con el escudo de España y de el escudo de España, de Extremadura. Extremadura y del colegio. Y del colegio, sí, pero colegio. los del colegio... Ahí están todavía colgados 30 Ayer, años después. ayer estuvimos y están allí colgados todavía. Sí, no se los han llevado. Lo que le queremos decir es que cuál era el objetivo de la celebración de la semana. Es conocer Bueno, a Extremadura, fue dar a conocer conocer a Extremadura a los Sí, mira, y dar a conocer también las costumbres y tradiciones vamos a que se celebraban en cada sitio donde se celebraban. me permitís, Pero digo- más que nada era que los extremeños tuvieran, o sea, los alumnos salieran con un conocimiento de Extremadura más amplio que lo que habíamos tenido hasta entonces. a finales de los años 70, De hecho, yo dile puedo- lo del tema de la... Yo puedo confesar que sabíamos mucho de, por ejemplo, que el Tormes pasaba por este sitio, si los ríos de España eran del otro, pero de Extremadura es que no sabíamos nada, ¿no? No sabíamos, bueno, me refiero cuando yo era pequeña, que yo me crié aquí en un colegio, aquí en Plasencia, en el colegio San José, si la me conoce, ¿sabe? Sí, y Vosotros tenéis que recordar... por la edad. verdad que es que a lo mejor no sabíamos que el río Jerte era una comarca, o sea, la comarca del Jerte, que es una comarca que daba esta cereza y que tiene tanta importancia. Tampoco sabíamos nada del pimentón de la Vera, ni mucho menos. O sea que en nuestra época, estudiar geografía de todo menos Extremadura.
¿no? Yo me sabía, por ejemplo, las rías gallegas, todas, una por una. Pero ese fue el Y sin embargo no me sabía que pasaba el río Jerte por Plasencia. ¿Cuántas ediciones hubo? Verá, un momento, mira, en los finales de los Habría años como 70, en los años 70, empezamos a notar lo que ha dicho Juanita, que había como una falta de currículum extremeño en la escuela. Y entonces se decidió dedicar una semana entera, de lunes a viernes, con una convivencia final de convivencia el sábado. Entonces, en el año 1978 creamos, tuve el honor de estar en ese grupo, fuimos fundadores de la Semana de Extremadura en la escuela, 1978. Plasencia celebró esa convivencia el mismo año que se inauguraba la SER, no el mismo año, el mismo día que se inauguraba la SER, en 1983. En Plasencia celebramos la 5ª edición y la 10ª, ya veis, fue en 1987 en Galisteo. ¿Qué se pretendía? Pues lo que se logró conseguir. Las semanas de Extremadura en la escuela se estuvieron celebrando hasta el curso 95-96. ¿Y por qué dejó de celebrarse? Porque también formamos parte, algunos de los presentes, para redactar el currículum de cultura extremeña que está ya implícito en los currículos escolares de primaria, secundaria, etc. Claro, pero y ahora ya, pues no solamente sabían que por Zaragoza pasa el Ebro, sino que por Plasencia pasa el Jerte, claro, y que hubo un conocimiento. Se publicaron, también está mi nombre en esos libros, publicamos unos libros que se echan eso es lo que iba a decir yo ahora, que hasta ahora no estudiábamos, por ejemplo, Extremadura, y sin embargo, a partir de entonces, pues había un libro especial para estudiar Extremadura, que se sacaron estos señores. Hicimos para el ciclo inicial. Yo creo que se dio un gran impulso al conocimiento de Extremadura y yo me alegré infinito porque de verdad que yo sabía mucho de geografía, de otras cosas y de historia y a lo mejor lo de Galisteo no lo sabía. Claro. No sabía ni que había ido Alfonso IX. Que fuimos muy anteriores al Estatuto de Autonomía. El año 78 faltaban 5 años para que Extremadura como región tuviera estatuto. Que ya sabéis que vamos a celebrar ahora el 34 aniversario del Estatuto de Extremadura, en mayo, ¿no? El del 20 al 27 de mayo. Pues ya veis, esto fue lo que se hizo desde la escuela y está. Pero os debía una lectura. Juan Carlos me ha escrito el siguiente email. Querido Paco, no he contestado antes porque estoy tratando de conjugar mi agenda con la invitación que me hacéis para acompañaros en Galisteo. Creo que podré asistir, pero aún no puedo confirmártelo definitivamente. Mientras tanto, te ruego me hagas llegar un avance del programa de ese día. Eso lo he enviado y estoy... También se le ha hecho llegar a la consejera de Educación, a Esther. Efectivamente. Y luego nos dijeron que el diputado de Desarrollo Sostenible y Turismo fue alumno del Colegio de Galisteo porque vivía en el Cabezo. Sí, señor. Este muchacho. Y se le ha hecho llegar la invitación porque participó en las pozas de Galisteo. Él participó y sabemos quién le hizo el traje, ¿no, David? Le hizo el traje Carmela, ¿no? Le hizo Carmela, una señora de Galisteo. El diputado de Fernando. Fernando... El de Desarrollo Sostenible. Cano. Fernando Cano. Sí. Era alumno de nuestro colegio. ¿Alcalde de Mirabel? Que es el alcalde de Mirabel. Bueno, pues si os parece bien, para ir cerrando, David, aporta tú ya la visión. Ella. No, pero bueno. Porque yo tenía 2 años y medio, Paco. Ya, bueno. Yo decía. Yo lo que puedo aportar. Qué bárbaro, las edades que nos estamos enterando. Juanita? Qué bárbaro. Igual que nosotros. ¿Cuánto ¿verdad? tiempo ha pasado ya? Yo 20 jubilada ya. Guadalupe, ¿quieres comentarnos alguna cosa desde tu perspectiva de escolar que tenías aquel año? ¿Tenías 12? 14 años tenía, sí. Pues a ver, las semanas antes... Espera, porque si no... No se oye nada. Adelante, Guadalupe. No sé yo si... Cuenta lo que quieras, que ya tienes todos los... Pues venga. Las semanas antes, como dice doña Juanita, hacíamos el tapete, el escudo de Extremadura, el de España, que luego se sacó fuera y se puso en el colegio por arriba, en la fachada, para que se viera. A mí me tocó, venía la bandera de Azuaga, el día antes
un trocito correr, éramos parejas chico y chica, y luego se lo entregué a otras chico y chica que llegaron a Galisteo con ella. Sí, un relevo. Y luego el día 8, el día grande, pues me tocó llevar la bandera que llevaba los escudos, la grandota del todo, que fue pasada por el pueblo. Recorrimos todo el pueblo, las actuaciones, que luego cada actuación que terminaba nos acompañaban, ¿no? Y nos fuimos todos al polideportivo, que estaba en el colegio, un poquito más, sí, alejado, sí, estaba un poco alejado. Y yo, arriba en el camión, era un escenario, Ibarra. Sí, la Junta. Estaba Ibarra, el alcalde, en aquella época. Y más o menos recuerdo que había esto del tipo alpinista, pero era subiendo una escalada a la muralla. Pusieron banderas en las almenas de la muralla, que ahora está muy restaurada, porque antes faltaban almenas. Aquí faltan muchas almenas, pero ya está restaurada. Entonces había banderas, pusieron banderas. Y los tres reactores, el helicóptero, y la verdad es que fue muy emocionante. Y el día anterior, por cierto, la medalla esta, a los que participamos, pues precisamente fue él el que me la puso. Y realmente fue muy emocionante. Por la tarde pusieron una plaza portátil de toros, actuó todo el pueblo, la verdad que fue aquello, colaboró todo el pueblo. Hicieron la vaquilla, que era un tipo de baile de Galisteo, ondearon la bandera, como se ve ahí, como de San Isidro y eso, y mucha gente, y muy emocionante y muy bonito. Y hay una anécdota muy significativa. No, pero un momento, me llega. Hay una anécdota muy significativa, y es que tuvimos un día precioso de sol, y el domingo a las 11 de la mañana cayó una tormenta impresionante. El día después. De manera que ya veis cómo son las cosas, ¿no? Un recuerdo también, que aunque hemos mencionado al ayuntamiento, sí, un recuerdo especial al entonces alcalde Samuel Herrero López, que también, junto con un joven teniente alcalde, Francisco Toscano, que es precisamente el padre de María, que en aquel entonces era teniente alcalde, fuimos los que nos desplazamos a Talavera la Real, porque me parece que tu padre había hecho allí el servicio militar. Es que él había hecho en aviación el servicio militar. Y fuimos, nos presentamos una mañana al coronel de la base, fue simpatiquísimo, y ya te digo, nos mandó 3 reactores. Un mes después de todo esto, fíjate, además, os cuento una anécdota más. Cuando fuimos, se lo contaba a María Ángeles, cuando llegamos eran las 1:15 del mediodía cuando nos recibió el coronel en su despacho. Pero vosotros no habéis hecho la mili ninguno, pero yo os cuento una cosa. Los coroneles al mediodía reciben lo que se llama la prueba de la comida. Los cocineros preparan una bandeja con todo tipo de cosas, eso es obligado en todos los cuarteles. Hasta el tiempo de Jesús. Entonces, en los cuarteles iba un camarero con una gran bandeja, ya podéis imaginar que la prueba era exquisita y abundante. Entonces, como dado sí a su permiso, entró el camarero, dijo el coronel, dijo, bueno, pues aprovechen y ya nos tomamos aquí el aperitivo. Vaya aperitivo que nos tomamos. Pues sí, señor, nos mandaron. Bueno, pues en junio pues, hombre, todo lo que había de pruebas. Seguro que cosas riquísimas. Sí, no, hombre, claro, la prueba no iba a ser cualquier cosa, iba bien. Era la comida del soldado, pero bueno, ya te puedes imaginar. Bien, y un mes después, y lo podéis constatar por hemeroteca o por la historia, un mes después, en junio, se prohibieron toda exhibición de aparatos, de aviones, etcétera, etcétera, porque hubo un accidente en eso. Hay que tener en cuenta que hay una foto que no hemos podido traer hoy, hay una foto que los 3 reactores empezaron a hacer pasadas muy bajas. Uno,
venía el otro, y si estuvieron un rato, lo que no hicieron 8 o 10 pasadas, los muchachinos, vamos a hablar en Castuvo, los muchachinos tirados en el césped, ¿te acuerdas? Tirados en el césped allí todo. Y hay una foto muy buena, que yo creo que es de Palma, Hay una foto muy buena, la puedes tú también buscar. Están aquí Sí, ahí están los reactores, pero no, hay una que es que se ve el reactor muy bajo, completo en la foto, los muchachinos tirados, y hay 3 abueletes también medio tirados en el suelo mirando al avión. Esa foto la tengo que encontrar porque está publicada y yo creo que fue Lois quien la publicó, ¿eh? No se acabó. Tenemos ahora una ruedita. Sí, ya está. ¿Dónde se tiene que inscribir la gente? No inscribirse, llamar al ayuntamiento rápidamente y en todo caso también al hotel, ¿verdad? Es que prefiere el hotel que lo cojamos nosotros por el lío que pueda tener. Sí, por Llama favor, al eso sí. ayuntamiento, nos dan el nombre y para Y poder ya está. asistir. Bueno, sobre todo a la aunque comida, sea para que sepamos más o menos lo aunque que sea una somos, cosa ¿no? muy pragmática y tal, pero hay que decir que el menú es asequible, ¿eh? Es a escote, es a escote, y sí. es 12 euros por persona, o sea que no es un dispendio. ¿Tenéis ya gente confirmada? Sí. Claro, lo que pasa... Bueno, abrimos el plazo ayer, ¿vale? Para Creo que hacer puede la haber unos inscripción. 15, 20. Cuanto pero que se ha publicado y tal, en pero bueno, que es que cuanto- queda hasta el 4 de mayo para poder Bueno, yo apuntar. tengo varias llamadas que las tengo anotadas también. Ah, sí, bueno, claro. Sí, pero está abierto porque como fue un acontecimiento de todo el mundo, hay familias que quieren estar, porque Claro. ahí habéis visto las madres, los que hacían las madres, habéis visto esa noticia, las madres de Galisteo hicieron muchísimas cosas. Que no solo está abierto para los antiguos alumnos, Verás, o sea, hay una- toda persona que quiera participar. Yo creo que es la última página, María, donde hemos puesto lo de No creo las que amas de lleguemos casa. Mira, las amas de casa, aquí está. Yo era el director del colegio, heredero de la dirección que me había dejado Juanita. Yo era el director del colegio y coordinador fundador de las Semanas de Extremadura en la escuela. Eso, oye, Edu, José Luis, eso no empieza por P, que lo vamos a hacer. Pero empieza por E, Extremadura en la escuela. Oye, muchas gracias a vosotros.